Bueno, primera vez que resumo Fiplasto. Esto es una empresa que ofrece soluciones de diseño con estilo para que se viva la experiencia de disfrutar en la casa todos los días la decoración vivida. La misión es ser referente, protagonista y generadores de tendencia en decoraciones, muebles, construcciones e industria. Tienen más de 70 años de historia en la fabricación de tableros de madera o hardboard de alta densidad y más de 10 años en fabricación de muebles. Lo que tiene el hardware es que son los tableros de madera que, que son básicos, es decir, acapara casi todo el comercio de Fiplasto, o por lo menos la facturación. Tiene una renovada mirada y espíritu joven, está apuntando a desarrollos de nuevos diseños, bla, 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 bla. Cuentan con una amplia gama de productos para la industria, de construcción y el hogar, chapadur, pizarrones, pisos, placas decorativas, puertas, tableros, tabiques, etcétera. Y tienen presencia local e internacional, aunque en este año todavía no, en Alemania, Belice, Bolivia, Canadá, Chile, China, etcétera. Eh, una cosa antes de empezar con los números es a quién le pertenece, ¿no? Muchos de estos son conocidos como Marcelo Mindlin, como Ricardo Torres, como Mariani. Esta gente son del directorio y algunos CEO como Mariani del grupo Pampa Energía, como Damián Mindlin también. Es decir, la empresa en un 57,35% pertenece a Pampa Energía y el resto flota en la bolsa. Vamos con los números de Fiplasto. El ejercicio 2023-2024 cuenta con un saldo positivo de 7.201 millones, siendo un 33,6% menor al acarreado del año pasado, principalmente por la venta de un campo en el periodo pasado, que fue vendido en 12,8 millones de dólares. Es decir, el año pasado fue especial, ¿no? Por este caso, ya que la empresa no es tan grande, al vender un terreno mucho más grande que la empresa, o mucho más grande de lo que genera la empresa en el flujo, ¿no? Hace que, bueno, que, que se distorsione un poco realmente la comparación. El tercer trimestre del 2023-2024, que es en el primer trimestre del 2024 corriente, da déficit de 1.506 millones, el año pasado fue 9.057, pero si no concretaríamos la venta, sería el doble de déficit el año pasado, es decir, 7.596 millones, esto tomado sin contar los impuestos a las ganancias. Bueno, yendo al no, acá este del año pasado, acá está. Yendo al cuadro principal, tenemos que las ganancias brutas es alrededor de 3.300 millones más este año, por lo menos ingreso menos costos, si se suma resultado por activos biológicos es por lo menos un 60% más que el año pasado, pero los resultados antes de impuestos, antes de resultado financiero está dado por la venta que dije, que es sobre un campo en Santa Fe, alrededor de 181 hectáreas, 14 áreas, 70 centiáreas, son un par de campos, son 6 campos. Y esto fue vendido a 12,8 millones de dólares, incluyendo 300.000 dólares correspondiente a la forestación. Esto se pagó, o el precio fue cobrado el 2 de enero del 2023 y el restante el 10 de marzo, es decir, todo en el primer trimestre del 2022-2023. Aspectos destacados, acá me baso en Came, ya que mucho Fiplasto, más allá de Instagram, que tiene los nuevos modelos de estante, de bibliotecas, de cajoneras y todo eso, vemos un poco a ver cómo está el contexto, así como hacemos con otros, eh, como en otras empresas, que vemos a veces agropecuario, vemos, por ejemplo, en Agrometal vamos a ver los informes de INDEX sobre máquinas agrícolas, etcétera. Bueno, según el índice del CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, donde pertenece el Fiplasto, el sector madera y muebles cae en el acumulado interanual un 20,1, donde en comparaciones interanuales tenemos enero que cae 30,6, bueno, enero fue vacío, febrero un 10% y marzo un 11,9. La capacidad instalada no es tan baja, 72,6 comparado con 74,2. Se ha llegado a 70 en enero. Dos cosas hablando de los informes de CAME. Este es el informe de marzo, después vemos el de abril.
Tenemos una variación interanual de 11,9, una variación acumulada del 20,1, una variación marzo contra febrero de un 4,4 y una capacidad instalada, industrial instalada del 72,6. Como se produjo tanto, la capacidad industrial instalada decrece en maderas porque hay sobreproducción a 70,3, pero hay una buena noticia que de abril a marzo hubo una variación intermensual del 6%, es decir, que se llevó piso en marzo, aunque la variación interanual abril contra abril es 15,7, que es mayor a la de marzo, y seguimos manteniendo los dos dígitos en variación acumulada en 19,2. Dos cosas que dan como reseña o como opiniones de fábricas de muebles, ¿no? Están teniendo más consultas que antes, y esto es un aliento, esperan que desde fines de mayo la actividad repunte. Los meses anteriores fueron muy malos, este mes hubo un fuerte rebote, aún así estamos muy abajo del año anterior, pero soy optimista. Esto fue una fábrica de San Roque, provincia de Mendoza. Yo creo que, bueno, hay una especie de esperanza para mejorar, o por lo menos de una mínima reactivación con algo muy deprimido, ¿no? O sea, con una actividad muy deprimida que tuvimos en el primer trimestre. Igual a Fiplasto no le fue tan mal. Las ventas suben 3,4 interanual y es similar al comparativo trimestral. Las costos de ventas suman 12.489 millones, ahorrando 17,3 anual. Esta es la eficientivización de costo después de lo que se venía. Los resultados de producción de activos biológicos dan 889,7 millones, siendo un 73,5% mayor anual. El margen de EBITDA sobre ventas acumulado es de 40,4, el año pasado era 86,3, pero si se le saca la venta de esos campos sería solo el 7 el año pasado, por lo cual el margen de EBITDA o los resultados operativos serían mucho mejores este año. Las existencias son de 2.766 millones, siendo 30,9. Desde el inicio del ejercicio, el año pasado bajaba un 23,5, esto como dije, la sobreproducción que hubo y la poca demanda, ¿no? Y la menor demanda. Bueno, en los costos de venta vemos los inventarios que son 2.776 millones contra 2.111, el año pasado eran 3.400 al inicio y al final, al final del trimestre 2.630. Es decir, hubo reducción de inventario y la rueda continuó con, ¿cómo es esta ratio de reposición? O sea, menos días de reposición. Rotación de inventario, perdón que me quedé pensando. Bueno, tenemos productos terminados en proceso que crece 3 veces más en el inventario y los activos biológicos están parecidos nada más por la revaluación, ¿no? Que en realidad es alrededor de 300 millones de pesos más. Los hardboards, que son los tableros así fijos, como son las láminas, crecen un 4,4% comparando el año pasado. Los muebles se reducen un 10,5% la facturación. No hubo facturación en el exterior en lo que va del ejercicio, que son 9 meses. El año pasado el comercio exterior fue solo el 0,7 de las ventas y facturó 155,4 mil millones. Bueno, tenemos el hardware que aumenta de 20.153 a 21.000. Los muebles bajan también un poquito, ¿no? O sea, las ventas se superan por el hardware y el mercado externo no hay todavía. Se espera para el cuarto trimestre que sí lo haya. En producción tenemos que el hardware baja un 5,9 respecto al acumulado del año pasado y los muebles bajan un 6,9. Estos son un dígito comparado con la industria en sí, que son más de 2 dígitos. El despacho en ventas tenemos hardware baja un 6,9. No hubo entregas hacia el exterior, el año pasado se portó el 1,9% del despacho y la entrega de muebles se reduce solo a 2,3 interanual. En esto vemos las tablas acá donde se ha vendido 8.328,3 millones de metros cuadrados contra 9,3 millones. El año pasado fueron 173.000 metros cuadrados hacia el exterior. Y bueno, lo que dije está dado en porcentaje, ¿no?
Los gastos por naturaleza acumulan 13.461 millones, se reduce un 2,1. En sueldos y jornales, que es un tercio, bajan un 15,7. Mantenimiento y reparaciones suben un 10,6, que es el 18,8 de ponderación. Y energía y combustible, que es el 17,5 de ponderación, se reduce un 2,7. Otros ingresos y egresos dan negativo en 890,4 millones. El año pasado daban un superávit de 17.736 millones. Esto es por las ventas de campos que dijimos, que nombramos anteriormente. Bueno, dado acá, vemos que los sueldos y jornales hay una baja en lo que es la producción. En energía y combustible se gastó lo mismo, hay más mantenimiento y reparaciones. En la parte de operación y comercialización también bajan los sueldos y jornales. Y en la parte de administración también baja más abrupto los sueldos y jornales, pero sí aumenta bastante honorarios y retribuciones por servicio. El saldo financiero y posición monetaria da un déficit de 760 millones. Al tercer trimestre del 2022-2023 era un negativo de 10.080 millones, por brecha positiva en diferencia de cambio en 10.960 millones. Las deudas financieras son de 6.402 millones, una suba del 158,2% del inicio del ejercicio, porque se tomó cauciones. La posición monetaria en moneda extranjera da un positivo de 13.749 millones, aumentando un 65,3% del inicio del ejercicio, por títulos en dólares, entre fideicomisos también en dólares. Después vamos a ver las inversiones. El flujo de efectivo suma 12.560 millones, 33,1% mayor que el año pasado, aumentando en lo que va del ejercicio 3.571 millones de pesos. Bueno, en resultados financieros, acá está la brecha en diferencia de cambio generado, dado por ingresos por versión cambiaria. El año pasado ingresos por versión cambiaria fueron de 9.077 millones de pesos. En cuanto a lo que es préstamos, aumentan los préstamos por la toma de cauciones, 4.733 millones principalmente. Y después, bueno, los préstamos se mantienen sin garantía, con garantía, etc. Y acá lo que vienen los fondos de inversión y títulos públicos en moneda extranjera hace que se tenga alrededor de 5.400 millones más en activos financieros en moneda extranjera que el año pasado. Y las inversiones las podemos ver en otros activos financieros, que se tiene esos 14.080 millones, dado por títulos en moneda extranjera, dado por fondos de inversión en moneda extranjera, cuando el año pasado ni se tenía títulos en moneda extranjera. El flujo de fondo da 12.560 millones, mucho más que los 9.435 millones, y un aumento en efectivo de equivalente al efectivo. La verdad que se ha llevado financieramente muy bien esta empresa. El resultado, si bien fue negativo en el trimestre por gasto y por algunas cosas, tiene flujo de caja, tiene inversiones en dólares y no baja acorde a lo que baja la industria, ¿no? En sí. Bueno, para terminar, la sociedad se encuentra monitoreando el comportamiento de las principales variables contextuales que impactan las principales variables de la sociedad. Bueno, el hardware se seguirá sosteniendo para abastecer la industria alimenticia y el sector de distribución. Por el recomendamiento del tipo de cambio se iniciaron las primeras exportaciones. Acá podemos leer, solo el teléfono y me confundí un poco. Bueno, la inflación se desacelera tras el pico de diciembre de 2023. Permanecerá más o menos un poco elevada hasta mitad del año, según la empresa. La actividad económica permanecerá en terreno negativo durante el primer semestre del 2024, es decir, hay que ser cautos para el próximo trimestre, a pesar de que no fue tan malo este trimestre. El directorio se encuentra monitoreando todas esas variables que impactan en la actividad. Y en los negocios de tablero, en lo que corresponde al mercado local, se continuará trabajando para consolidar la posición alcanzada, sosteniendo ventas para abastecer a la industria alimenticia del sector de distribución, que no fue ajena a la caída de actividad que se mencionó. En lo que respecta al mercado exterior, se han comenzado a trabajar en las primeras exportaciones como consecuencia del acomodamiento del tipo de cambio. Es intención del Fiplasto continuar con la estrategia de introducir nuevas líneas de productos home a través de apertura de nuevos canales y ampliación de clientes.
La liquidez va de 2,49 a 1,86, la solvencia de 1,31 a 1,18, el valor del libro 182,5, la cotización es 3,21, la capitalización es 41.547 y la ganancia por acción es 55,63. El PER promediado es 5,1 años, que está muy bien también. Bueno, es todo.